Mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a Esto Parece Cosa de Magia, un podcast creado por y para ustedes. Durante estos próximos capítulos no estaré solamente yo, sino un gran invitado, y mi invitado se llama Bill. Bill, ¿cómo estás? Hola Moon, muchas gracias por esta presentación y estoy muy contento de estar acompañándolos en este nuevo podcast que viene con cosas muy geniales. Bill, ¿tú alguna vez te has preguntado sobre las constelaciones familiares? No tenía idea de nada, pero últimamente he estado revisando y me pareció un tema bastante interesante para tratar. Porque empezamos en este primer capítulo con constelaciones familiares y esa pregunta no solamente se la hago a Bill, sino también para la audiencia. ¿Alguna vez se han preguntado por qué cierto tipo de sucesos están ocurriendo en tu familia generación tras generación? Esto no sucede porque sí, tiene una explicación y en este capítulo encontrarás la respuesta a alguna de estas preguntas que quizás alguna vez te has cuestionado. Bueno, y para iniciar, tenemos que iniciar por la parte de los ancestros, nuestros antecesores, entender un poco qué es el enigma que nos depara el futuro gracias a ellos. Los antepasados nos presentan rasgos que aún siguen presentes en su descendencia, y esto no solamente se refiere a características físicas, sino también a espirituales. Trascienden de generación en generación y es importante saber e informarse quiénes fueron nuestros antecesores para entender un poco más de su época y cómo se desenvolvieron en esta. Pero ¿por qué es tan importante saber de nuestros antecesores? No solamente para saber acerca de enfermedades generacionales, sino también cómo lograron progresar, emerger o trascender. ¿Qué tipo de personas fueron? ¿Buenas, malas, abundantes o carentes, pobres o ricas? La importancia de saber de dónde provenimos y para dónde vamos es una pregunta que bajo la existencia de la vida misma ha sido cuestionable. En este podcast no solamente aprenderemos por qué es tan importante saber o entender de los antecesores, sino también el detectar qué falencias hacen parte de nuestra vida cotidiana y estas se heredan o trascienden en la línea familiar. Coloquemos un ejemplo. En una familia de estrato medio, uno de sus integrantes le tiene fobia a conducir, pero la familia no entiende el por qué esta persona creó este temor. Quizás porque es una persona que sufre de nervios, quizás es una persona que sufrió algún tipo de accidente. En este ejemplo, esta persona no tiene ninguna de estas características. Es un miedo irracional que sufre desde la niñez. Pero, ¿por qué el individuo, al entender el temor que siente frente a este tipo de acciones, asimila todo como una situación normal y nunca cuestiona esta sensación? Al realizar una constelación se busca entender un poco mejor el miedo irracional que esta persona tiene y que por medio de la parte científica o psicológica no le hayan ningún tipo de explicación. Encontraremos en su linaje familiar una persona la cual sufrió una manera trágica o accidente automovilístico. Todos los seres humanos, antes de fallecer, en nuestro interior guardamos o almacenamos este tipo de información, la cual puede trascender generación tras generación, como en nuestro ejemplo. Y para continuar con esta línea de ancestros, la siguiente parte es la línea de los padres. Nuestros padres marcan un hito en nuestras vidas y a lo largo de estas comprendemos y entendemos que cierto tipo de comportamiento proviene de sus ademanes. Ciertas expresiones auténticas son una réplica exacta de ellos. Quizás nunca hemos cuestionado o hemos entendido de dónde provienen cierto tipo de actos o costumbres de nuestros padres. El porqué del carácter fuerte o blando, la forma de bromear específica o tal vez su conducta estricta. Nunca nos hemos puesto en sus zapatos y al contrario nos dedicamos a juzgar y a reprochar o quizás muchas veces alejarnos de ellos sin ningún motivo. Cuando entendemos un poco más sobre la infancia de nuestros padres, entendemos un poco mejor por qué cierto tipo de secretos que ellos han guardado con tanto silencio durante muchos años les es muy difícil externarlo o compartirlo con su núcleo familiar. Es muy importante crear un diálogo entre padres e hijos, no solamente para tener una comunicación sana, sino también para generar esa confianza que es necesaria entre nuestros padres y nuestras madres. Hay secretos familiares de los cuales en un futuro
tal vez podremos darnos cuenta y de que estos tienen una consecuencia en cada uno de nosotros. Cuando entramos a la línea de la adultez, buscamos entender a nuestros padres, incluso intentamos colocarnos en sus zapatos, pero siempre sabemos o entendemos que cada uno de ellos guarda secretos, secretos que incluso se llevarán a la tumba. Pero ¿por qué el saber o entender estos secretos es tan importante? A lo largo del tiempo se va descubriendo que nuestros padres y nuestros antecesores cargan con mucho dolor y al final del día nos volvemos un reflejo de este dolor al no poder entender estas situaciones. Nuestro cuerpo empieza a manifestar cierto tipo de dolencias y en la búsqueda de estas pensamos o creemos que es normal. Existen dolores que no hacen parte de nosotros. Son dolores incluso no solamente físicos, sino también del alma, y debemos aprender a liberarlos. A continuación tenemos el tema de los hijos. ¿Qué pasa con los hijos, Bill? Los hijos son un tema que casi nunca, nosotros como hijos siempre estamos cuestionando a nuestros padres y lo que tú anteriormente ya comentaste, tiene mucho que ver que nosotros juzgamos y juzgamos, pero al final del día nunca tomamos decisiones de decir o cambiar como tal la historia. ¿Qué pasa con los hijos? Como hijos no solamente heredamos características físicas, sino también algunos ademanes. ¿Alguna vez te has fijado que tiene ciertos rasgos parecidos a padre o madre, o incluso a ambos? Esto no solamente es un reflejo de la unión creada por la infancia. Si te percatas, padres que son separados o hijos que nunca conocieron a sus padres tienen características que marcan toda su vida. Al entender esta situación un poco mejor, entenderemos que sanar y liberar no solamente frente a nuestros secretos, dolores y tristezas, sino también el de nuestros antecesores. Nos hará un poco más libres, no solamente con las heridas del alma, sino también las físicas. Existen situaciones difíciles y cuando comprendemos que las situaciones difíciles en nuestras vidas nos han marcado, debemos tomarlas como lecciones y no como dolor. Los hijos llevan una carga muy pesada. Aunque los padres no se percaten de esta, es importante saber y entender que cada ser humano es un universo diferente y que ellos, al igual que tú, no deben llevar ningún tipo de dolor ni ningún tipo de culpa, ya que este dolor ni siquiera te pertenece. Cuando hablamos de las constelaciones familiares, no solamente hablamos sobre entender lo que sufrieron nuestros antecesores o entender un poco más de su historia, sino también saber y comprender que su dolor no hace parte de nuestras vidas. Claramente marcó un linaje familiar y de él desprendemos en estas historias ajenas a la tuya. Marcarán la diferencia no solamente frente al ámbito espiritual, sino también económico. ¿Alguna vez has escuchado, Bill, la historia de la familia que fue próspera y que tuvo mucha economía, pero por malas decisiones de algún familiar, esta se perdió? Claro, es una historia bastante común en muchas de nuestras familias, suele suceder bastantes. Pues muy seguido, por decirlo así. Sí, es bastante cierto. Y esas historias no solamente cuentan un relato, sino también te generan en el subconsciente que esa historia es tu historia y que por el error de un antecesor tú nunca podrás ser próspero y feliz. Pero esto no es verdad. Tú eres una persona que puede cambiar el rumbo de su vida y no solamente de la tuya, sino también la de tu familia. El sacar y evitar este tipo de historias dentro del linaje familiar es bastante importante porque aprendes de los errores de tus antecesores para no volverlos a cometer. Y el desprender ese tipo de información no solamente de tu subconsciente, sino de las personas que te rodean, es maravilloso. Sientes que las cadenas por fin se han desprendido de tu alma y de tu corazón. Para ahondar un poco más en el tema, hablemos de las constelaciones grupales. Es muy importante, Bill, hablar de constelaciones y sobre todo las constelaciones grupales. Sé que algunas personas han entendido o han sabido de esta información de constelaciones grupales por medios de comunicación, llámese internet, llámese artículos, pero esto es bastante grave y vamos a tocar este tema porque sé que varios charlatanes o seudónimos que se dedican a la parte de constelaciones lo que hacen es estafar y embaucar a las personas, Bill. ¿Y por qué no deberías constelar con un grupo de personas, Moon?
Mucho hemos visto en internet y en diferentes canales de información el constelar grupalmente, aunque algunas personas aseguran que ha sido maravilloso el haber asistido a este tipo de eventos. Pero ¿alguna vez te has preguntado, Bill, las energías que se mueven en estos recintos o las energías que cada uno de nosotros cargamos? Quizás nosotros conocemos nuestros propios demonios, pero el de nuestros vecinos en ese momento no lo sabemos. No se nos pasa ni siquiera por la cabeza. Cuando constelamos en grupo, nos cargamos y drenamos energía. Muchas de estas personas no solamente cuentan las cosas positivas, sino también las constelaciones grupales que han también sido o han sido negativas. Algunas personas aseguran, o por algunos videos de internet, que ha sido la peor decisión que han tomado en su vida al asistir a este tipo de eventos. Pero ¿por qué suceden este tipo de situaciones? Resulta que como movemos energías y se busca bajar o establecer algún tipo de comunicación con energías o personas que hicieron parte de este plano físico, no todas son buenas. Como sabemos, existen energías oscuras o deidades negativas, las cuales se hacen presentes cuando varias personas convergen bajo una situación de necesidad y carencia. En búsqueda de respuesta, crean un problema. Pongamos un ejemplo. Juanito asiste a una convención de constelación grupal. Juanito tiene un problema con el alcoholismo. Sabe que dentro de su familia esta dependencia es totalmente normal. Pero Juanito nunca vio en su hogar a su padre o a su madre tomando algún tipo de licor o siendo alcohólicos o fungiendo esta situación en su vida. Juanito a lo largo de su vida creó una dependencia muy fuerte frente al licor y en búsqueda de solucionar y alejarse de este tipo de situaciones en su vida, asiste a este evento. Juanito, mientras constela, asiste con 10 personas más. Dentro de estas 10 personas va a denominar un padre y una madre, personas totalmente extrañas y ajenas a Juanito, quienes no conocen su historia de vida. Mientras que se crea la constelación, las personas fungen la personalidad de la madre y el padre de Juanito. Empiezan a crear sentimientos y sensaciones y pueden saber cosas de la vida personal de Juanito. Mientras que se realiza esta sesión, se puede crear o aparecer sombras extrañas dentro del recinto, llantos, escalofríos, desesperanza, timidez o zozobra, sentimientos que no hacen parte de los asistentes. Son las sensaciones de los padres de Juanito. Pero ¿qué pasa con las constelaciones grupales? Son un círculo de energía, el cual podríamos denominar como si jugáramos la ouija. La persona, o en este caso el constelador, tiene que ser consciente que cuando abrimos un portal lo tenemos que cerrar. Sigamos con el ejemplo de Juanito. Aparentemente Juanito encontró las respuestas a la situación que él no comprendía, como por ejemplo su alcoholismo. Comprende que dentro de su generación o dentro de su linaje de sus antecesores existió una tía abuela quien por medio de un amor quien le falló se dedicó al alcoholismo y se perdió. En él comprende Juanito que esta carga no hace parte de su vida y que él no debería entender o llevar este tipo de situaciones en su vida y asimismo suelta este tipo de emociones. Pero ¿qué pasa? Juanito a raíz de tener este tipo de situaciones a líneas del futuro tiene otro tipo de problemas, ya que no es dependiente al alcoholismo, que es algo supremamente positivo porque por eso fue, pero siente que alguien lo llama cuando está solo, escucha voces en su cabeza, siente que las cosas se mueven, siente que de alguna u otra forma no está solo y que una entidad lo persigue. Es por eso que no es recomendable realizar de ninguna manera, ya sea incrédula o ingenuamente, este tipo de constelaciones grupales. Muchas veces es mejor realizarlo de manera individual. Para llegar a una conclusión clara, las constelaciones familiares son maravillosas y aunque al principio causa un poco de temor, porque no a todo el mundo le gusta afrontar la verdad, afrontar esa historia que existe detrás de su familia. Quizás y en muchas ocasiones sentir vergüenza es totalmente normal para cuando comprendes y te desprendes de cosas innecesarias de la historia. Entenderás que puedes encontrar tu rumbo y tu destino, porque te recuerdo que ese dolor que sientes es de otra persona y lo tienes que soltar.
Bill, me parece maravillosa tu conclusión y acotación, ya que las constelaciones familiares es un tema que hemos venido desarrollando hace algún tiempo en Dancemon, aunque muchas personas les da curiosidad que es muy parecido como al tema de las cartas, pero no es así. El constelar tiene que ver con algo mucho más espiritual. Claramente es una sesión que dura bastante tiempo, alrededor de 2 a 3 horas más o menos. Al realizar una constelación no solamente encontramos el porqué de muchas situaciones que en este capítulo hablamos, sino también la importancia de darle conclusión y finalizar algún tipo de etapa en la vida. Un ejemplo, es que tengo dependencia al alcoholismo, es que soy una persona temerosa, es que tengo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se entiende el por qué todas estas situaciones y emociones tienes tú en la vida, que no son porque sí, sino esto tiene una consecuencia anterior a ti, se busca una solución totalmente natural. A esto que me refiero no es comprar cosas, no es bañarse en amuletos, no, nada de este tipo de cosas. Es más una situación donde uno tiene que dar un agradecimiento y una entrega a la tierra. Para las personas que estén interesadas en constelar en Dancemon, son bienvenidas y bienvenidos. Mis amores, les agradezco infinitamente el haberse conectado a este podcast. Esto parece cosa de magia. Espero que les haya sido grata nuestra conversación el día de hoy. Les envío miles de bendiciones y las invito y los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales.